libro del profeta Miquea, el capítulo 5, del versículo 2 al versículo 4, se nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar la luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con sus hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Cuando estaba en bachillerato, un día escuché a la profesora de lengua rumana diciéndonos, yo soy rumano, creo que os habéis dado cuenta, mi español no es perfecto, nunca será, creo. Ella dijo, y se refirió al relato bíblico como un mito, el mito bíblico. Ella fue la que luego organizó en una Navidad una especie de teatro con los alumnos. Me recuerdo que yo jugué el rol de soldado rumano. Un mito bonito, según ella, que dio nacer a las fiestas de Navidad en el mundo de tradición cristiana. Y hoy muchos se refieren a este relato como una leyenda que pasó, bueno, quién sabe si existió, no sabemos con certeza. Para muchos la Biblia hoy sigue siendo un mito, un libro de cuentos antiguos, pasado de moda, pero sí nos dio estas fiestas bonitas. Esos días la humanidad celebra Navidad. Para unos, como decía, un mito que hace 2000 años se enraizó en los pueblos de cultura cristiana. Para el comercio es la época cuando más vende, cuando el bolsillo de muchos se engrandece, cuando crece también el empleo temporal. Para la cristiandad, la mayor parte de la cristiandad, una fiesta que no se nos mandó a celebrarla, pero como al hombre le gusta inventar, pues ¿qué más da tener esta fiesta? Bonito, ¿qué hay de malo en esto? Recordemos, la única fiesta que Dios nos mandó a celebrar es el Día del Señor. Y creo que todos nosotros nos hemos enterado de esta verdad, que Cristo no nació el 25 de diciembre. En muchas iglesias hoy en día no hay predicación, porque los villancicos, las poesías, las pantomimas ocupan todo el tiempo del lugar del culto y ya no hay sermón en el Día del Señor. Para el cristiano no practicante, hoy es el día que va a la iglesia. En Rumanía hay un dicho: vas a la iglesia en la Pascua y en la Navidad. Hoy muchos van por segunda vez en el año a la iglesia. Y aunque como iglesia no se nos mandó a celebrar algo especial en estas fechas, sí que es un momento adecuado para detenernos y meditar en este acto tan glorioso, la encarnación de Dios, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, la encarnación del Hijo de Dios. Y la forma en la cual me propongo esta mañana hacerlos es observar este acontecimiento en la profecía de Miqueas que acabamos de leer. El Antiguo Testamento nos habla mucho de Jesús. Y los profetas, algunos de ellos dan unos detalles tan concretos que si Dios no estaría detrás de ellos, sería imposible hacerlo. El propósito de este sermón es observar y recordar hoy en día nosotros esta obra de Dios que hoy el mundo pretende celebrar. Y de esta manera poder ser fortalecidos en nuestra fe, como dice el apóstol en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Y cuando escuchemos gente como esta profesora mía hablando del mito bíblico, que no sea otra cosa que nos dé pena y lamentemos su estado
su estado espiritual. En una época cuando la Escritura es ridicularizada sin razón, nosotros seamos aquellos que la defendamos, porque ella es la revelación de parte de Dios. Así que hoy me propongo observar 4 aspectos que encontramos en nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver que Cristo nacerá en Belén. El segundo punto, Cristo será Señor de Israel. El tercero, Cristo es Dios eterno. Y concluiré con el cuarto, que es Cristo será engrandecido hasta los fines de la tierra. Nosotros somos muy familiarizados con las Escrituras, pero intentemos ponernos por un momento en el tiempo del profeta Miqueas. Él está hablando con mucho tiempo antes, anunciando la venida del Mesías. Si Dios no estaría detrás de la pluma cuando Él escribe, es imposible hacer estas cosas. A veces yo le digo a los opositores que no creen la Escritura y que dice que es un libro de cuentos, haz tú lo mismo. Ponte a escribir una Biblia como que tenemos nosotros en la mano. Es imposible hacerlo. Pero es más, darla al mundo para que el mundo lo crea. Apuesto lo que tú quieras. Es imposible hacer estas cosas. Así que veamos en primer lugar, Cristo nacerá en Belén. Esto fue dicho 700 años antes que esto ocurra. El profeta Miqueas declara el lugar de nacimiento de Cristo. Y los judíos sabían esto, que el Mesías nacerá en Belén. Han leído el pastor en Mateo capítulo 2. Ellos sabían, porque Herodes convocó a los principales sacerdotes y les preguntó sobre Mesías, y ellos dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Los escribas, los sacerdotes, los religiosos lo sabían, estaban en lo correcto. Hoy en día son mal vistos por la cristianidad, pero me temo que saben más cosas que aquellos que hoy lo critican sobre las Escrituras. Y no los defiendo con esto. Pero muchas veces tenemos que detenernos y meditar hacia nosotros cómo estamos. Miqueas nos está dando aquí un dato muy exacto, que si Dios no fuese detrás de lo que Él escribe, esto sería imposible. Esto nos lleva a una importante aplicación. Dios tiene un plan bien definido con el que trabaja. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. No hay nada casual en el mundo. No hay nada que impida a Dios. En Dios no hay casualidad. Vamos a suponer por un momento que Jesús fue un farsante, como hace un par de años un compañero mío intentaba explicarlo. ¿Cómo se explica entonces que este farsante nació en Belén? Dirán ellos, pero los candidatos a este puesto tiene que ser alguien que primero hubiera nacido en Belén. Y como que nace en Belén, un día se le ocurre, voy a hacer yo el rol de Mesías. Ya, pero ¿qué hacemos con los testimonios que se dio cuando Él nació? Los pastores, ¿cómo hacemos con María? ¿Cómo hacemos con la Ana, la profetisa, con Simeón, con los magos? ¿Cómo hacemos para que todo eso cuadre? Así que decir que Jesús fue un farsante se necesita de mucha ignorancia y de una fe ciega. Bueno, dirán ellos, pero la Biblia fue escrita por los hombres y todo lo que tú me dices ahí no es verdad. Así que es una mentira. Pero en un minuto cambia de opinión. Si era un farsante, ahora ya no es un farsante, ahora todo es una mentira. Dile a una persona que cambia en un minuto de su opinión, ¿quieres que te haga caso? En un minuto has cambiado de opinión. Esta gente no sabe por dónde irse y cuando se topa con un muro van esquivando, van por otros caminos. Así pasa con las personas que intentan demoler el relato bíblico. Aún así,
veremos más adelante, un acontecimiento en la profecía que debe enmudecer cualquier opositor. Lucas afirma en cuanto a su evangelio, en versículo 1 del capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísima. Usa Lucas esta palabra. Y más adelante, investigando con diligencia todas las cosas desde su origen. Esa es la forma de escribir de Lucas. No es, me han contado por ahí alguien y me parece... No. Ciertísimas. He investigado con diligencia. Los opositores no han investigado nada. Los opositores no quieren creer y se enganchan de cualquier posibilidad de derrotar la Biblia. Volvamos a Belén. ¿Por qué Belén? ¿Por qué no en Jerusalén? ¿Por qué no en la familia real? ¿Por qué no en la familia sacerdotal? No, es en Belén. Y como nos dice el profeta, una aldea insignificante a unos 9 kilómetros de Jerusalén, que no tenía ninguna importancia. La matanza de Herodes la vemos que tuvo lugar en Belén y sus alrededores. Y la historia nos presenta un Herodes cruel que mató a sus hijos. Entonces, la historia nos confirma que Herodes era un hombre cruel. Pero Cristo nace en esta pequeña aldea. Y dos motivos que propone el pastor Sugel. Uno es, si hubiera sido una ciudad grande, con muchos logros, la gente pensaría que es por eso que Dios escogió esta ciudad. Pero no, es en Belén. Porque Dios lo que busca es desinflar el orgullo humano. No había nada en esta aldea, no había nada extraordinario en el Belén por el cual Dios viniese ahí. Porque Dios hace las cosas de tal manera que su gloria sea resaltada y la soberbia humana sea humillada. Y lo mismo ocurre con la salvación, hermanos. Dios no ha visto nada en mí. Dios no ha visto nada en ti por haberte salvado. Éramos demasiados pequeños, demasiados insignificantes, pecadores sin ningún mérito, merecedores del infierno. Pero ahí Dios se presentó y nos salvó. Es ahí donde Dios trabaja, donde no hay nada que se pueda hacer, donde el hombre no tiene nada que pueda hacer. Si crees que eres bueno y que mereces el favor de Dios, estás lejos de la salvación. Observa, los ángeles no van al palacio de Herodes, ni al templo, ni al sumo sacerdotes, a anunciar el nacimiento de Mesías, sino a los pastores. Yo puede que lo haría de otra forma, pero a los pastores, estas personas que ni son dignas de confianza. Y el segundo argumento por el cual Cristo puede que han venido en Belén es por mostrar el carácter de Cristo. Él vino para servir, Él no vino para ser servido. Para el hombre, para Él no había ni siquiera una habitación para poder nacer. Aquel que creyó todo lo que vemos, aquel que creyó las maternidades, los hospitales, las casas, todo era suyo. Para él no se encontró nada que le podía servir. Pero él vino a servir porque Cristo se humilló para que todo hombre pueda acceder a él. Si él hubiera nacido en el palacio, los pastores no podían haber entrado ahí. No lo hubieran dejado. Pero él nace en un establo para que todo hombre pueda acceder ahí. Esa es una enseñanza que vemos en el nacimiento de Cristo. Cualquier hombre, el más insignificante hombre de este mundo, puede acceder a nuestro Señor Jesucristo. El profeta afirma que Belén es pequeña. Lo era en el tiempo de Jesús. Siguió siendo pequeña desde cuando Miqueas profetizó hasta que se cumplió esta profecía.
pero no lo mismo ahora. Ahora es una ciudad turística grande debido precisamente a este acontecimiento. Y de nuevo tenemos una aplicación. Si algo es significante, si Cristo pisa ahí, deja de ser insignificante. Cristo, porque Cristo engrandece las cosas pequeñas, porque lo que da valor a algo es Cristo y no las cosas. Y si hoy somos pocos, aquí en Málaga sois pocos, pero si tenéis a Cristo es lo que más se puede desear. Ustedes no son insignificantes hoy en día. Os espera el cielo, os espera la gloria. En el segundo lugar, Cristo, nos dice Miqueas, será el Señor de Israel. Dios le hace una profecía a David. En Primera de Reyes 9:5, y yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. La profecía nos dice que Mesías será el Señor de Israel. ¿Qué significa esto? De nuevo, los incrédulos podrían objecionar. Israel en la mayoría no cree en Jesús. ¿Cómo que Él será el Señor de Israel? Y puede que esta objeción bloquearía a muchos cristianos. Pero de esto se ocupa Pablo en explicarnos en Romanos. Y es que el Israel no es el que desciende de Abraham según la carne, sino lo que desciende de Abraham según la fe. No el que está circuncidado en la carne es descendencia de Abraham, sino aquel que es circuncidado en el corazón. Es decir, tú y yo somos Israel porque fuimos injertados y hemos nacido de nuevo. Así que Cristo viene a ser nuestro Señor, porque nosotros somos Israel. Y la profecía se cumple, Él será Señor de Israel. Y esta enseñanza nos deja Cristo en la palabra de la viña, cuando se nos dice que será quitada del Israel físico y será dada a la iglesia. Así que Cristo es el Señor de los cristianos, es el Señor del pueblo de Dios, y es esto lo que Miqueas afirma, un Señor que gobernará sobre los suyos. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tu rey? Si él decía sí, Pilato no lo hubiera entendido. Si decía no, no era verdad. Como siempre Jesús da la mejor respuesta, soy un rey, pero no de este mundo. Así que mi amigo incrédulo, hoy voy a hablar un poco más con ellos. Lo que Miqueas dijo hace 700 años, hace 2700 años, hoy se está cumpliendo. Cristo es Señor de Israel. Él es nuestro Señor del Israel espiritual. En tercer lugar, Cristo, afirma Miqueas, es Dios eterno. El texto parece contradictorio. Se nos dice que nacerá y que es eterno. ¿Cómo es posible? Miqueas, explícanos esto. Él no lo podría haber hecho. De seguro que Miqueas no entendía. Él solo escribió lo que el Espíritu le inspiró. Pero para nosotros eso es fácil de entender, lo que Miqueas escribió, pero no para él y para los que vivían antes de Cristo. Le era difícil de entender. ¿Cómo que Cristo es eterno y que Él nace? Cristo les pidió a los eruditos de su tiempo que le explique lo que quería decir David con el Señor dijo a mi Señor. Y no podrían explicarlos. No podía. Una vez más, la Biblia demuestra ser palabra inspirada por Dios y no un libro escrito por los hombres. El eterno es solo Dios, pero solo la creación nace. Es Dios enviando a Dios, es el Padre enviando al Hijo, es la Trinidad, es Dios encarnado. Nosotros podemos ver esto de manera fácil, lo entendemos, pero no tanto ellos en aquellos tiempos.
Y él sigue hablándonos más abajo del mismo tema. El profeta nos dice que él apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios. Esto es lo que va a ser Mesías. ¿Y qué significa esto? Que apacentará con poder de Jehová, con grandeza. La simple lectura de este versículo nos da a entender que Mesías actuará como Dios. Él no es como Moisés, él no es como David o como los profetas, sino que en él habita la grandeza del nombre de Jehová. Él es Dios encarnado. En otras palabras, Miqueas nos está diciendo que Mesías es Dios. El Mesías es Dios. Y nosotros podemos entender esto y podemos comprobar esto. En primer lugar, Cristo no pecó. Él nunca pecó. No se le puede acusar de pecado. Él no es como Isaías cuando vio la gloria de Dios, dijo, ay de mí, soy hombre de labios inmundos. No es como David o Daniel, que a pesar de no ver nada reprochable en él se arrepiente en una de sus oraciones. Cristo no confiesa nunca haberse equivocado. Él nunca pide perdón. ¿Quién me puede acusar del pecado? Le pregunta a los de su alrededor. En segundo lugar, Cristo habla con autoridad, no como los maestros de su día observaron la multitud. Él reclama autoridad. Mirad cómo habla él. Mateo 19:9. Y yo os digo, y cualquiera que repudia a su mujer y se casa, sigue hablando el texto. Es decir, Moisés ha dicho, pero yo os digo. Con otras palabras, yo soy mayor que Moisés. Yo soy encima de Moisés. En otra ocasión, él se declara la puerta de la salvación, la luz del mundo, el pan que alimenta, el agua que sacia. Nadie habló como Jesús. ¿Por qué? Porque él era Dios encarnado. Solo Dios puede hablar de esta manera. En tercer lugar, él hizo milagros como nadie hasta entonces, y desde entonces Moisés hizo algunos milagros bajo el mandato y la guía de Dios. Eliseo, Elías también, pero los milagros de Cristo son diferentes. Él no tiene que orar a Dios para que le consiga poder de hacer milagro. Él demanda con autoridad, porque él tenía autoridad. Una autoridad que solo Dios posee. A los muertos le da vida. A los muertos le dice, levántate. O a Lázaro, sal fuera. ¿Quién es este que tiene esta autoridad de demandar y que se cumplan las cosas? Este Mesías, solo Dios lo puede hacer, porque él era Dios. En cuarto lugar, él perdona pecados. Los judíos sabían esto. Solo Dios puede perdonar pecados. En quinto lugar, él otorga salvación. Él declara salvación sobre los pecadores. Te he salvado. Eres salvo. ¿Quién eres tú para hacer estas afirmaciones? Así que Jesús o es un mentiroso, o es un loco, o es Dios encarnado. No hay otra alternativa. Cristo no puede ser una buena persona que hizo bien a la humanidad. No. Jesús no es buena persona. Jesús es Dios encarnado. No hay otra alternativa. Así que Jesús, nacido en Belén, no es otro que el Cristo, el Mesías, la tercera persona de la Trinidad que se encarnó para traer salvación a su pueblo. Él vino como el Cordero de Dios para expiar los pecados de todos aquellos que en él creen. Y en el cuarto lugar, nos dice el profeta Miqueas, Cristo será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y aquí es el argumento que decía un poco más antes, que va a tener que enmudecer a todo opositor. Vamos a suponer por un momento que no podemos comprobar los acontecimientos bíblicos. Vamos a suponer.
tampoco se puede negar. Los ateos tienen que aceptar esto. Ellos no pueden negar la Biblia. Pero la profecía de Miqueas nos está diciendo algo que sí se puede probar. De hecho, es algo que acontece bajo nuestras miradas. Y es que el Mesías, dice el profeta, será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Y qué es lo que observamos nosotros en el siglo XXI, hoy en el día? Es algo que podemos comprobar de lo que Miqueas dijo hace 2700 años. Que Jesús y su evangelio sería predicado en todo el mundo y Él sería grande en todo el mundo. Simeón declara lo siguiente sobre el bebé que nació en Belén, Lucas 2:30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué está diciendo aquí Simeón profetizando sobre este niño? Luz a los gentiles que vivían en oscuridad. Luz para los de Málaga, luz para los de Rumanía, y luz para los de África y de América y de todo el mundo. Esto nosotros hoy lo podemos comprobar. Cuando alguien viene a la salvación, viene a la luz. Y esto fue profetizado. Y esto no se puede cumplir al no ser que Dios está detrás de todo esto. Jesús es tan grande que muchos dio su vida por Él. Empezando en el Jerusalén, en el primer siglo, luego extendiéndose en todo el mundo. En el Imperio Romano los cristianos decían, César no es Dios. Estamos dispuestos a morir por Cristo, porque Cristo es más grande que César. Y esto los costó la vida. Y esto es el cumplimiento de esta profecía. Y durante los siglos, los cristianos demostraron que Jesús es más grande que todos, más grande que César, más grande que María Sanguinaria, más grande que cualquier hombre. Jesús es más grande que incluso nuestras vidas. Por esto muchos cristianos prefirieron ir y someterse a la hoguera, pagar con su vida por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es engrandecido en todo el mundo. Hoy en Corea del Norte, nuestros hermanos llegan a morir porque afirman que el niño que ha nacido en Belén es más grande que Kim Jong-un. Esto se cumple hoy. Nadie puede negar esto. La persecución no hizo otra cosa que demostrar la grandeza de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en Europa, en toda América, en Asia, en África, el nombre de Jesús es enaltecido. La profecía se cumple hoy frente a nuestros ojos. Yo no puedo. A mí me es imposible referirme al relato bíblico como una leyenda. Hay tantas evidencias, sería negar lo evidente, ir en contra de la Biblia. Y eso por no haber entrado en cosas más asombrosas todavía, que es el nuevo nacer, que es la obra de Dios que hace en las personas. Que es el encontrarte con Cristo, es la salvación que Él otorga cuando cambia el corazón de piedra con un corazón de carne. Eso sin entrar en esos detalles. En conclusión, hoy nos hemos detenido a observar esos 3 versículos del Antiguo Testamento y nos habla de Cristo. Pero Él dijo a los discípulos en camino de Emaús que toda la Escritura habla de Él y nosotros podemos ver esto. Así que el relato bíblico no es un mito, no es una leyenda. La mayoría de las personas que atacan la Biblia nunca posiblemente lo han leído. Este libro, si lo estudias atentamente, no puedes llegar a otra conclusión, sino que es verdadera revelación de Dios. Un Dios que se encarnó para luego morir. Cuando pasamos por la Navidad, no nos quedemos en el pesebre. Este no es el fin. Cristo nació para salvar lo que se había perdido.
El nacimiento de Cristo nos habla de un Dios que manda un Salvador para salvar a su pueblo. Pero los hombres no quieren aceptarlo. Ellos aceptarán en parte que le hables de Dios. De una manera te escucharán. Pero cuando le hablas de Jesús, ya empiezan a irritarse. No aceptan. Y esto es porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Ese es el motivo por el cual el hombre no quiere venir a Cristo. No porque no hay evidencias, sino porque aman más a las tinieblas. Porque si tiene que venir a Jesús, Él tiene que cambiar y esto no lo quiere. ¿Y cuál es la mejor manera de no venir a Cristo? No hay Dios. La Biblia, un libro escrito por los hombres. Ya, se han solucionado, pero no es otra cosa que la táctica del avestruz. Pero para los que hemos creído, podemos ver el Evangelio como el poder de Dios, como dice Hebreos 2, versículo 3 y versículo 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? No, la Biblia no es un simple libro, la Biblia es un libro confirmado, como nos dice el autor de los Hebreos. Y esto es lo que he intentado demostrar en esta mañana usando esta breve profesión de Miqueas. Muchos estudiosos se adentraron muchos más en la escritura de lo que yo he podido hacer esta mañana y llegaron en las profundidades de unas aguas, un océano de revelación y conocimiento. Dios ha dado a la humanidad hombres con gran capacidad que nos ayudaron a ver la grandeza del Evangelio. Hoy asistamos a las personas viéndolas saludarse con este dicho, Feliz Navidad, el espíritu navideño. Nos crea este estado de bien, ¿no? Pero luego viene la cuesta de enero. Ahora, la verdadera felicidad es si el niño que ha nacido en Belén es tu Señor y Salvador. La verdadera felicidad no lo va a dar unas fiestas, un regalo o el dinero o la paga extra. La verdadera felicidad la da el encuentro que el hombre tiene con este Mesías que vino en Belén. El hecho de saber que Dios perdonó todos tus pecados. Qué lamentable que aquellos que hoy admiran con nostalgia un Belén, mañana tomará el nombre de Dios en vano. Para ellos es un hecho histórico. Bonito, nos dio las fiestas de Navidad y nada más. Y si ese es tu caso, ¿por qué no vas hoy a tu casa, te encierras en tu habitación y clamas a Dios? Créeme, no tendrás felicidad y verdadero descanso hasta encontrar como Simeón, no verás la salvación de Israel, hasta poder decir como él en Lucas 2:29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esta trae la verdadera felicidad, que muchos saben de qué estoy hablando. Y aquellos que no saben, ojalá que Dios tenga misericordia y estas Navidades tenga este encuentro que Simeón tuvo con el Mesías nacido en Belén. Si tienes miedo a la muerte, si tus ojos no han visto la salvación, tenga Dios misericordia de ti. Somos calvinistas, pero no hipercalvinistas. Así que no trates con negligencia al Mesías que nació en Belén. Tu deber más urgente es, como los pastores, ir y comprobar lo que Dios ha revelado. Y creyendo en Él, podrás tener vida eterna, perdón por tus pecados. Terminemos en oración. Amado Padre, te damos gracias porque
Nos has recordado lo que tú has hecho para la humanidad, que has mandado a tu único Hijo Jesucristo a nacer en una forma humilde, pero a morir en también una forma todavía más humilde en la cruz. Y esto para poder perdonar nuestros pecados, para poder tener vida eterna y tener de nuevo esta relación contigo. Gracias te damos porque hoy nos has hablado una vez más de esta forma. Ayúdanos, Padre, a valorar esta gran obra que tú has hecho para nosotros. Y queremos orar un momento por aquellos que todavía están vacilando, no saben qué creer respecto a la Biblia. Son nuestros queridos familiares, muchos de ellos no te conocen a ti. Oramos, Padre, para que tú tengas misericordia y como Simeone que encontró la salvación de Israel, que ellos también puedan encontrar la salvación por sus pecados. Gracias porque tú hoy nos has visitado, nos has recordado tu evangelio. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.